Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan La Historia Viva, la voz del pueblo de México. Me da mucho gusto saludarlos, soy Ivette Mota y les doy la bienvenida a Historia Viva, la voz del pueblo de México. Esta serie es creada en coproducción de Radio Educación y el INER. Saludo como cada semana al historiador Felipe Ávila, con quien comparto los micrófonos de esta emisión. ¿Cómo estás, Felipe? Te saludo nuevamente. Muy bien, Ivette, muchas gracias. Feliz de estar contigo y con nuestro amable auditorio. Así es, feliz de estar escuchándonos en un tercer programa, que en esta emisión vamos a concluir los 3 programas que hemos dedicado al líder histórico de la Revolución Rusa. Les habíamos hablado en los últimos 2 programas de León Trotsky en el contexto de su aniversario luctuoso. Y para ello, nuevamente nos acompaña la especialista en el tema, la doctora Olivia Gall. Como siempre, es un gusto, doctora Olivia, tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias, Ivette. Para mí es más gusto. Olivia. Y antes de iniciar, vamos a escuchar rápidamente esta semblanza de nuestra invitada, la doctora Gall, y ya volvemos para iniciar con el tema. Olivia Gall es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra y doctora en Historia Política por el Instituto de Estudios Políticos en Francia, investigadora titular C de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, profesora del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y de la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Autora del libro Trotsky en México y la vida política en tiempos del presidente Cárdenas en 1991 por la editorial Era México, 2012, Ítaca y Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades junto con la UNAM. Continuamos en Historia Viva. Pongamos ahora sí las manos a la obra en el tema de León Trotsky. Hablábamos en el último programa, en el segundo programa, acerca de la expulsión de Trotsky del partido bolchevique, ya derrotado de la Unión Soviética. Luego de ello, y antes de su llegada a México en 1937, le tocó hacer toda una travesía a través de Europa, en Turquía, Francia, Noruega. Y con esto vamos a iniciar. Le pregunto a la doctora Olivia, ¿cómo fue este recorrido y sus diversas búsquedas de un país que lo pudiera recibir, Olivia? Sí, bueno, como decíamos en el programa anterior, Trotsky fue expulsado del Partido Comunista y en 29 fue expulsado de la URSS y su primer exilio fue en Turquía, en la isla de Prinkipo, en Turquía, no lejos de Istambul. Y después estuvo en Francia, luego en Noruega. Pero yo quisiera un poquito contar de este periodo, que es un periodo extremadamente complicado de la historia europea y de la historia mundial, porque hay que recordar que en 1929 estalla la crisis económica en Estados Unidos que va a afectar profundamente la economía y la política del mundo. También hay que recordar que en 1933 los nazis, el Partido Nacional Socialista, gana las elecciones en Alemania, es decir, Hitler sube al poder legalmente, o sea, votan por él. Y también hay que recordar, como decíamos la vez pasada, que en la URSS se está desarrollando ya no la nueva política económica, sino que se está avanzando hacia lo que va a ser después la política de la colectivización forzada. No me voy a extender mucho en esto, pero otra cosa que está ocurriendo es que en Francia, en los años 30, sube al poder el Partido Socialista francés, empujado por el Frente Popular en Francia. También en España hay una situación que bueno, va a marcar muchísimo la historia europea, sobre todo a partir de 1932, en que empieza una lucha política bastante
acendrada entre las fuerzas progresistas y las fuerzas de extrema derecha. Y entonces, en este contexto es que Trotsky va a estar en su exilio en Turquía, y en Turquía él va a escribir muchísimas cosas. O sea, es un periodo muy fructífero de creación de textos políticos. Lo acompañan varios de sus secretarios más importantes, por ejemplo, Jean Van Eyck, que lo va a acompañar hasta México. Allí llega su hija mayor, que sale de la URSS le permiten salir de la URSS para atenderse de una depresión profunda que tenía. Su hija menor había sido no atendida en la URSS por una tuberculosis muy grave, y al no ser atendida había fallecido de tuberculosis. Su hija mayor había perdido a su marido en los campos de detención forzada, es decir, no lo habían asesinado todavía, pero estaba deportado a los campos de detención forzosa porque eran todos opositores políticos, como lo era Trotsky. Y ella llega a verlo a Turquía con su pequeño hijo Sieva, que es Sebastián Volkov, actualmente director del Museo León Trotsky y presidente del patronato del Museo León Trotsky. Es el único sobreviviente de la familia Trotsky que quedó y que hoy sigue todavía con vida. Pero bueno, él sale de Turquía porque lo que le interesa a Trotsky es estar más en el centro del debate político y de la política en los países más importantes de Europa. Consiguen que Francia le dé un visado, pero bueno, Francia en realidad lo coloca en un pueblo que se llama Barbizon, en una situación de aislamiento. No le permiten salir a París, están checando todo el tiempo sus salidas y entradas. Está en una situación de bastante aislamiento, en la que tampoco él puede actuar políticamente hacia muchas partes del mundo como quisiera. Y el gobierno francés, además, en un momento va a decir, bueno, ya, se acabó, no queremos a León Trotsky aquí, a pesar de que el gobierno es un gobierno socialista. Y entonces Noruega, que también estaba gobernada por la socialdemocracia en ese momento, en 1936 le da asilo a Trotsky. Pasaron muchas cosas en su asilo en Noruega, pero hay que decir que en un momento los procesos de Moscú, los famosos procesos de Moscú en los que el gobierno de Stalin descabezó completamente a toda la vieja guardia bolchevique y toda la vieja guardia bolchevique que dirigía el Ejército Rojo para entonces, empiezan en agosto de 1936. Y en ese momento, la URSS amenaza al gobierno noruego con que si no extraditan a Trotsky hacia la URSS, no van a firmar los acuerdos comerciales entre los dos países, que son para Noruega muy importantes porque parte de su comercio es con Rusia, lo había sido desde hace mucho. Entonces a Trotsky lo colocan en una situación otra vez de detención en su domicilio, le censuran toda su correspondencia, le vigilan toda su correspondencia, no le permiten comunicarse con el mundo, y es ahí cuando los trotskistas del mundo entero empiezan a decir, esto es una situación imposible, si no logramos sacar a Trotsky de Noruega, pues lo van a extraditar a la URSS, y en la URSS el gran acusado de los procesos va a ser él y va a ser ejecutado sin duda. Entonces buscan en Estados Unidos. Pero Roosevelt se niega a que Trotsky esté en Estados Unidos. Y bueno, en noviembre de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas, que estaba repartiendo tierras en la laguna, recibe a Diego Rivera y a Octavio Fernández. Y Diego Rivera era trotskista, militante trotskista en esos años, y a Octavio Fernández, que era un muy modesto maestro de primaria del magisterio mexicano, también trotskista. De hecho, era el que presidía la pequeñísima organización trotskista de esos años, la Liga Comunista Internacionalista, y llegan con una carta de Mújica, donde Mújica le pide al general Cárdenas que por favor reciba por un momento a estos dos personajes. Bueno, Rivera era muy famoso, Fernández no, pero Cárdenas los recibe, lee la carta de Mújica y en 5 minutos decide que va a darle asilo a León Trotsky.
Y ya para terminar, quiero decir que los trotskistas en el mundo estaban profundamente alarmados de que Estados Unidos no lo quisiera aceptar y creían que en México no iba a durar ni 2 semanas vivo, porque lo que decían es que en México, de hecho el hijo de Trotsky escribió que a sus compañeros que en México se podía comprar un asesino a sueldo por $2 y que era un poco como entrar a la Barcelona insurrecta, muy atacada por los franquistas, en la que se podía garantizar que los opositores de izquierda podían entrar, pero quién sabe si podían salir con vida. Entonces, ante la alarma de los trotskistas y ante la sorpresa del mundo, el general Lázaro Cárdenas, en un acto insólito y extremadamente audaz, valiente y muy sorpresivo para todos, le da asilo a Trotsky y obviamente el más sorprendido y enojado por esto debe haber sido José Stalin. Que justamente leía en uno de tus documentos, Olivia, que pues Cárdenas no creía, ¿no?, en todas estas cuestiones que Stalin hablaba, digamos, de León Trotsky. Y también algo interesante que me llamó la atención fue que Cárdenas consideraba que México era un país que defiende el derecho de gentes en ese momento, ¿no? Y el derecho al asilo era un derecho de los aspectos más importantes de respetar, mencionaba Cárdenas. Felipe, en ese momento, en 1937, durante el gobierno cardenista, ¿qué es lo que se vivía en nuestro país? ¿Cuál es el contexto que nosotros estábamos viviendo? Sí, Beth, me da mucho gusto saludar a nuestra amiga Olivia Gale en este programa. En relación a tu pregunta, el México que recibe a León Trotsky en 1937 es un México que está viviendo una situación política, económica y social muy intensa, porque los meses en los que el proyecto cardenista está afianzándose, está consolidándose. Hay que recordar que el general Lázaro Cárdenas, muy joven, llega a la presidencia de la República Mexicana después de haber sido un destacado general revolucionario, miembro del grupo que toma el poder en 1920 de la dinastía sonorense, compuesta por Obregón, por Calles y por Adolfo de la Huerta. De ellos tres, con quien está más cercano Cárdenas es con Plutarco Elías Calles. Crece políticamente bajo su cobijo y sin embargo muy pronto comienza a demostrar grandes habilidades. Es comandante militar de 2 importantes zonas militares de la República, es gobernador de Michoacán, es dirigente del nuevo partido que surge después de la muerte de Álvaro Obregón, impulsada por el general Calles, el Partido Nacional Revolucionario, y logra la candidatura presidencial por el Partido Nacional Revolucionario en 1933 y lleva a cabo una muy intensa campaña política, quizás la más intensa que se haya hecho hasta entonces y hasta también muchos años después, donde visita todos los poblados, todos los ejidos, todas las comunidades de la República. Y hay que subrayar que Lázaro Cárdenas llega a la presidencia en donde está surgiendo una ola, un ascenso de la lucha revolucionaria y reivindicativa a lo largo y ancho de la República, en donde el presidente Lázaro Cárdenas trata de llevar a cabo el plan sexenal, que es el programa de gobierno que le fija el Partido Nacional Revolucionario, y que es un plan profundamente progresista, porque es una vuelta a las raíces históricas y populares de la Revolución Mexicana en su versión radical, y esto hace que Lázaro Cárdenas, ya en la presidencia, comience a tratar de aplicar el plan sexenal y comience desde la presidencia a ver con buenos ojos, con simpatía, y a impulsar la organización de los campesinos y de los trabajadores y también a apoyar sus luchas reivindicativas. Esto hace que en 1935 haya una ola de huelgas en muchos lugares de la República que desde luego hacen que el gran poder que había político en ese momento en el país, que era el general
Plutarco Elías Calles, haga una declaración muy fuerte descalificando esa ola de huelgas, culpando a los líderes sindicales de estar anteponiendo sus intereses personales y de grupo, y que es leído por la clase política y militar mexicana como un ataque frontal al presidente Lázaro Cárdenas. Esto lo hace Plutarco Elías Calles en junio de 1935, salen sus declaraciones, se les da mucha difusión, y sin embargo, lejos de ocurrir lo que Calles pensaba, que con eso iba a atemorizar y a controlar al joven presidente Cárdenas, da una decisión que es una decisión histórica, me parece, porque decide enfrentarse al gran caudillo político de la época, al jefe máximo, y de una manera muy expedita y muy hábil logra tomar el control político y militar efectivo del Estado mexicano. No se deja, maniobra, presiona al general Calles y a sus principales colaboradores. Hay que recordar que la mayoría del gabinete de Lázaro Cárdenas era de origen callista, tenía el control de los principales ministerios y de la mayoría de los jefes militares de la República, y sin embargo, Lázaro Cárdenas, de manera imprevista para Calles, da muestras de una audacia, de un arrojo y de una voluntad política que hace que tome decisiones muy rápidas que neutralizan al callismo y que demuestran que el poder presidencial, si está firmemente ejercido, pues es muy difícil que se le pueda enfrentar y vencer a menos que haya una rebelión militar más fuerte. Y en muy pocos meses logra desactivar lo que había sido el poder omnímodo de Plutarco Elías Calles, quien tiene que salir exiliado del país en abril de 1936, y todos los callistas en el gobierno, en las gubernaturas, en el legislativo y en las jefaturas militares son expulsados de sus posiciones. Y ahí toma realmente el poder Lázaro Cárdenas. Ahí es cuando realmente comienza a hacer ejercicio del poder presidencial, y a partir de entonces, en 36 y en 37, se lleva a cabo la más intensa campaña política desde la presidencia de la República para aplicar los postulados de la revolución. Son como los años de gloria del ejercicio presidencial de Lázaro Cárdenas, justamente cuando recibe a León Trotsky en nuestro país. En nuestro país. Vamos a hacer una muy breve pausa para escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes acerca del destierro de León Trotsky. Es muy breve y regresamos para seguir platicando de este gran líder histórico mundial. León Trotsky fue expulsado de la Unión Soviética en enero de 1929 al perder la batalla política en el aparato del Partido Comunista tomado por José Stalin. Su destierro obligado lo forzó a vivir en Turquía, Francia y Noruega, países que fueron presionados por la diplomacia soviética para negarle la visa y proceder a su expulsión. Sin embargo, el organizador del Ejército Rojo no dejó de ejercer la crítica al régimen totalitario imperante en la Unión Soviética. Ante la sorpresa de la comunidad internacional, el presidente Lázaro Cárdenas acogió al general en jefe de la Revolución Rusa en México bajo la prerrogativa de asilo para los exiliados por causas políticas. El 9 de enero de 1937, a bordo del buque petrolero Ruth, Trotsky y su esposa, Natalia Sedova, arribaron al puerto de Tampico. Cárdenas envió el tren presidencial llamado el Hidalgo o Tren Olivo para su traslado a la Ciudad de México. Frida Kahlo y otros simpatizantes le dieron la bienvenida en el puerto y lo acompañaron en el viaje. En México, León Trotsky pudo desarrollar sus ideas, conocer lugares como Teotihuacán, Puebla, Taxco, la hacienda del Conde de Regla y la barranca basáltica en Huesca de Ocampo.
En palabras de la historiadora Olivia Gall, estudiosa de la vida del exiliado ruso, Cárdenas entendió desde el principio que no debía entrar en contacto de manera personal con su invitado, pero siempre estuvo pendiente de su bienestar y de su libertad de expresión. No le prohibió conceder a la prensa entrevistas múltiples acerca de diversos problemas internacionales y utilizarla para defenderse de los ataques de que fue objeto a lo largo de su estancia. No coartó su libertad de movimiento y de residencia. El plan internacional para asesinar a Trotsky se echó a andar desde el momento en el que Cárdenas acordó el asilo. Se organizó de la siguiente manera. Por un lado, Vicente Lombardo Toledano, amigo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a través de sus foros de opinión, como el máximo dirigente de los obreros mexicanos, se dedicó sistemáticamente a desprestigiar al líder revolucionario ruso. Por otra parte, el Partido Comunista Mexicano actuó como el brazo operativo organizando manifestaciones de repudio y en sus periódicos señalándolo como prevaricador, profascista y dogmático de sus propias ideas. Por último, el apoyo brindado en la operación por el aparato policíaco del Directorio Político Estatal de la URSS, conocido como GPU, con espías, logística e inteligencia. Se sabe que casi una docena de agentes del GPU ingresó a México entre 1937 y 1940. El 24 de mayo de 1940, militantes del Partido Comunista Mexicano e internacionalistas como David Alfaro Siqueiros, Antonio Pujol y Leopoldo y Luis Arenal organizaron el primer atentado para asesinar a Trotsky. Vestidos como policías y armados con metralletas, forzaron la entrada de la casa ubicada en la calle de Viena, en Coyoacán, y dispararon a las habitaciones con mala puntería, ya que ninguno de ellos eran matones profesionales. Los participantes en el atentado fueron identificados de inmediato por el coronel Sánchez Salazar, encargado de la investigación, quien desentrañó la madeja del complot internacional para asesinar al exiliado. Estamos de regreso en Historia Viva. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, llámenos, escríbanos, pueden vernos tanto en 96.5 de FM, en el 1060 de AM, también en nuestras redes sociales y por supuesto también los sábados a las 9 de la mañana estamos retransmitiendo para que puedan escuchar nuevamente esta serie de programas y todos los programas que hemos tenido acerca de la historia de México. Olivia, ¿cómo podemos entender esta relación de un político, como Lázaro Cárdenas y León Trotsky? ¿Cómo se veían estos lazos de la izquierda y la clase obrera mexicana? ¿Cómo veía Trotsky a México? Bueno, Trotsky, cuando Lázaro Cárdenas decide darle asilo en México, no conocía prácticamente nada sobre México. En el barco en el que viene desde Noruega, que se llamaba Ruth, un barco noruego, escribió un textito diciendo, pues estoy empezando a leer sobre este misterioso México. Entonces, Trotsky no conocía realmente nada sobre México y no había habido relaciones entre los trotskistas del mundo o el propio León Trotsky y México hasta ese momento. Y bueno, es muy interesante por qué Lázaro Cárdenas toma esta decisión. A Lázaro Cárdenas se le acusó, las fuerzas opositoras al cardenismo, lo acusaron en ese momento de varias veces, sobre todo en la campaña del 39, la campaña política por la sucesión presidencial, de ser trotskista, por haber aceptado a León Trotsky en México. También esto hizo que muchos de los opositores de Cárdenas, incluso en Estados Unidos, digamos las derechas, dijeran, ya ven, Cárdenas es un pernicioso comunista peligroso. Ahora, Cárdenas no era un comunista, Cárdenas no era un trotskista,
no estaba afiliado a ninguna de las internacionales, ni comunista, ni socialdemócrata. Como dijo Felipe, era un fenómeno, Cárdenas era un fenómeno estrictamente producido por la historia mexicana de la revolución y la posrevolución, un político muy particular, muy audaz, muy valiente en la toma de decisiones, pero Cárdenas creía profundamente en que los perseguidos del mundo debían ser protegidos. Y por eso, cuando le dio el asilo a Trotsky, también ya había aceptado solidarizarse con la República Española. Solamente 2 países en el mundo apoyaron a la República Española digamos, en los años de la Guerra Civil, que fueron la URSS y México. Pero México lo hizo en una forma muy desinteresada, con mucha solidaridad. Y en efecto, como tú dijiste hace rato, Ivette, Cárdenas escribió un texto muy interesante sobre por qué se le daba asilo a Trotsky, en el que defiende de manera magistral el derecho de asilo, para convencer además a sus ministros de su gabinete que no se opusieran a esta decisión. Algunos sí se opusieron, como Eduardo Hey, que era el secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, pero entonces, Trotsky, cuando llega a México en enero de 1937, lo primero que ve es en el puerto de Tampico el tren presidencial. O sea, el tren presidencial lo fue a recoger al puerto de Tampico. Era el embajador del general Cárdenas, que recibía oficialmente al gran general de la Revolución Rusa. Cárdenas no estaba ahí. Cárdenas y Trotsky jamás se vieron, nunca estuvieron juntos en ningún lugar, nunca tuvieron una entrevista. Pero bueno, muy pronto las fuerzas políticas en el país empezaron a manifestarse acerca de esta decisión de Cárdenas de haberle dado asilo a Trotsky y de la llegada de Trotsky a nuestro país. Entre esas fuerzas políticas, bueno, había, digamos, las fuerzas cardenistas muy cercanas al general Cárdenas que no se oponían. Había algunos intelectuales, digamos, no alineados con el régimen, como los contemporáneos, que tampoco se oponían, les parecía que era importante defender el derecho de asilo, aunque no eran comunistas. A las fuerzas de la extrema derecha, por ejemplo, en este momento los agrupados en la revista Timón, en la revista Timón, estaban completamente opuestos a que llegara Trotsky como una figura comunista, roja, radical y además judío, ¿no? Ellos eran extremadamente antisemitas y de extrema derecha. Pero los enemigos más poderosamente agresivos contra la llegada de Trotsky a México eran pues los representantes de la política soviética y de la internacional comunista en nuestro país. Es decir, el Partido Comunista Mexicano y el que siempre hemos llamado en esta historia el hombre de Moscú en México, que era Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la poderosa Central de Trabajadores de México, aliada obviamente al gobierno de Cárdenas, pero que era en términos, digamos, de la política internacional y de la lucha contra las oposiciones de izquierda, el representante más importante para la URSS de la política que habría de seguirse contra León Trotsky en México. Entonces, la izquierda comunista o sovietizante mexicana fue tan enemiga de León Trotsky en México que las otras oposiciones no tuvieron que hacer gran cosa contra él, porque ellos se encargaron prácticamente de todo lo que se hizo contra León Trotsky. Ahorita lo veremos. Justamente vamos hacia ese tema preguntándole a Felipe cómo fue esta relación, o sea, las diversas corrientes del comunismo que permearon en la estadía de Trotsky, que ya nos mencionaba la doctora Gal, cuál era el ambiente político y social que se vivía aquí en México, cómo fue la relación con el partido, con Toledano particularmente. Pues ya lo comenzó a decir Olivia hace un momento, Ivette. Realmente es destacada
la postura que adoptaron tanto el Partido Comunista Mexicano como el Lombardo Toledano, que era quizá la segunda figura más importante a nivel nacional después del presidente Lázaro Cárdenas, el poder que llegó a tener Lombardo Toledano en ese tiempo como el principal dirigente de la organización sindical mexicana, de la Confederación de Trabajadores de México, y que estaba ya proyectando su liderazgo a nivel latinoamericano justamente por esas fechas, es, creo, una de las etapas del pensamiento y de la historia política de México más importantes, y yo me atrevería a decir que la actitud que tomaron Lombardo Toledano y el Partido Comunista Mexicano contra el asilo a León Trotsky es una de las actuaciones más vergonzosas, más denigrantes, más escandalosas, más llenas de mentiras, de falsedades, de perversidad que se tengan memoria en la historia política nacional, porque usando su poder, usando el impacto que tenían en los medios de la época, de verdad se dedicaron a denostar, a descalificar, a acusar sin fundamento a León Trotsky de ser un agente del imperialismo, de ser un agente del nazifascismo y de ser también el portavoz de los grupos conservadores y reaccionarios mexicanos que estaban en contra de las reformas que llevaba a cabo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Desde la CTM, desde el Partido Comunista, hay que señalar también que la CTM era una poderosísima organización, la más importante del país y un factor central de poder en el México de entonces, y el Partido Comunista Mexicano era pues realmente un grupo minúsculo, pequeño, con poca influencia, con unas variaciones también increíbles en cortísimo tiempo, en donde habían pasado desde haberse opuesto a la campaña de Lázaro Cárdenas y después haberse vuelto incondicionales de él, claro, en buena medida siguiendo también las fluctuaciones políticas y los bandazos que estaba dando la Internacional Comunista y las mismas directrices que salían desde el Partido Comunista de la Unión Soviética, que también fueron de un zigzagueo impresionante en esos años. Y bueno, el Partido Comunista era una comparsa de las directrices de la Internacional Comunista y del Partido Comunista de la Unión Soviética, y como bien señala Olivia, pues la Unión Soviética tenía claro que el hombre fuerte en México, en el movimiento obrero, era Lombardo. Y Lombardo se había echado en brazos de la Unión Soviética después de su visita en 1935 a la URSS. Regresó convencido de que tenía que apoyar este proyecto, y aunque él nunca se declaró comunista y mucho menos marxista, pues sí supo hacer una utilización muy útil de esa privilegiada relación que tenía con los dirigentes soviéticos y de la Internacional Comunista, y hicieron realmente una labor deplorable, vergonzosa, porque estuvieron contribuyendo a preparar el clima político, e incluso, bueno, el Partido Comunista, una parte de ellos organizaron un atentado fallido contra la vida de León Trotsky, pero creo que lo que ocurrió finalmente de manera trágica con este gran revolucionario, pues no se puede entender sin todo lo que estuvieron haciendo sus enemigos más recalcitrantes, que fueron los comunistas y la CTM dirigida por Lombardo Toledano y Bet. Eso aquí en México. Y Olivia, ¿cómo fueron permeando fuera de Rusia pues las ideas que buscaron acabar con Trotsky? Bueno, pues a través de la Internacional Comunista, que como dice Felipe, se alineó absolutamente con cualquiera de las directivas que salieran de la URSS, fue que en el mundo se empezó a hacer una campaña brutal, agresiva y absolutamente calumniadora y mentirosa sobre la figura de León Trotsky, presentándolo exactamente como el gran traidor a la revolución rusa, como el gran contrarrevolucionario, como un agente del imperialismo,
Y bueno, hay que entender, hay que tratar de ponerse en este momento. La Revolución Rusa había significado para el mundo una enorme esperanza de cambio. Habían dicho, bueno, por fin los revolucionarios comunistas tomaron el poder, por fin alguien nos representa, por fin las banderas rojas ondean en el gobierno de un país. Entonces, lo que hacía Stalin, mucha gente le creía. Mucha gente le creía. Cuando Stalin murió en 1953, y todavía después, cuando empezaron a filtrarse algunas de las cosas hacia el resto del mundo de lo que había estado pasando en el periodo estalinista, muchísima gente que no era necesariamente comunista militante, no podía creer lo que estaba saliendo en cuanto a los secretos del Gulag, es decir, de la tremenda represión soviética. Entonces, y la Internacional Comunista actuaba, como dice Felipe, dando bandazos. En 1929 dijeron que todos los que no fueran comunistas, es decir, de los partidos comunistas y alineados con la URSS, eran socialfascistas y eran traidores, ¿no? Por lo cual no se aliaron los comunistas y los socialistas en Alemania contra el Partido Nacional Socialista, por lo cual Hitler ganó las elecciones, ¿no? Pero en 1934 hubo otro congreso de la Internacional Comunista donde se votó lo que se llamaba el bloque de las 4 clases, es decir, la alianza entre obreros, campesinos, burguesías, progresistas y sectores populares. Y los partidos de todo el mundo seguían esas directivas como religión, era una religión. El Partido Comunista Mexicano, igual. Y entonces, así fue como se fue preparando de una u de otra manera con todos estos bandazos, la campaña brutal contra Trotsky y los trotskistas dentro de la URSS y fuera de la URSS. Entonces sí, cuando Trotsky llegó a México y sobre todo avanzando el tiempo hacia 38-39, pues el discurso y la práctica del estalinismo internacional contra Trotsky y los trotskistas era cada vez más agresiva, cada vez más virulenta en el discurso y bueno, luego también en los hechos. Muchos de sus secretarios, colaboradores fueron asesinados en Europa, asesinados en España, incluso torturados por las fuerzas en España de la policía política estalinista durante la Guerra Civil. Entonces, bueno, el ambiente contra Trotsky se preparó desde todos los puntos de vista posibles. Hubo una serie de atentados y había una misión clara para asesinar al invitado ruso en nuestro país. Ese ya estaba trazado. Antes de que Felipe nos platique cómo transcurrieron estos meses en 1940 de estos días de Trotsky que vivió en México, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos en donde les contamos brevemente acerca de esta serie de atentados en contra de León Trotsky y regresamos a Historia Viva, la voz del pueblo de México. A raíz del primer atentado fallido para asesinar a León Trotsky, la casa que habitaba en Coyoacán se transformó en una fortaleza. El presidente Lázaro Cárdenas censuró la actitud de los comunistas y los llamó a respetar la hospitalidad ofrecida al exiliado, las leyes mexicanas y al gobierno de México antes que al soviético. En efecto, la Ciudad de México estaba llena de exiliados comunistas, representantes del aparato moscovita y hasta excombatientes españoles dispuestos a cobrar los agravios sufridos en la guerra civil. Parte del aparato moscovita presente en España se trasladó a México para cumplir la misión de asesinar al dirigente ruso. Al frente de la misión, se designó a un agente de la seguridad de Estado soviético llamado Leonid Alexandrovich Eitingon, quien ante el fracaso del primer atentado, siguió adelante con un plan secundario. Este consistía en una ejecución desde el círculo interno. Para ello se había elegido a un excombatiente catalán convertido en agente secreto de la policía soviética, quien con identidad falsa bajo el nombre de Jacques Mornard, un belga cosmopolita, había enamorado años atrás en París a la secretaria de Trotsky, Silvia Agelov, lo que disipaba sospechas ante la guardia personal del exiliado ruso.
Después de varios meses de cultivar la amistad con Trotsky, la mañana del 20 de agosto de 1940, el supuesto Jacques Monard fue recibido a solas por él con el pretexto de revisar un ensayo político. En el instante en que Trotsky bajó la vista para leer los papeles, el sicario de Stalin lo atacó con un piolet que llevaba escondido en sus ropas, hiriéndolo en la rodilla, la clavícula y el cráneo. A pesar de las graves heridas, Trotsky no murió de manera instantánea. Sobrevivió entre espasmos y convulsiones durante unas 12 horas más antes de fallecer en el puesto central de socorros de la Cruz Verde el 21 de agosto de 1940. El asesino fue detenido de inmediato por los guardaespaldas del dirigente ruso y su identidad revelada: Ramón Mercader del Río, catalán, militante del Partido Obrero Unificado Marxista. El agente fue juzgado y condenado. Estuvo 2 décadas en la cárcel de México y pasó sus últimos años acogido por el régimen cubano. Murió en La Habana en 1978. Estamos de regreso en Historia Viva, ya en la recta final de este programa y en la recta final justamente de esta historia que le hemos venido contando a través de 3 programas de León Trotsky y su estadía en México. Antes de que fuera realizado el asesinato a León Trotsky, él desarrolló una serie de escritos sobre México. Olivia, cuéntanos al respecto de esto, por favor. Sí, una cosa que yo siempre digo es que León Trotsky no solo vino a México a morirse, es decir, durante los 3 años y medio que pudo vivir en nuestro país pasaron cosas en el mundo, en México, en la vida política mexicana y en la vida de Trotsky extremadamente interesantes. Una de las que hay que hablar es que en México se llevó a cabo el famoso contraproceso a los procesos de Moscú, en el que se reunió una comisión de notables liberales y progresistas y socialistas, anarquistas de Estados Unidos y de varios países, que juzgó a Trotsky en México, en la casa de Frida Kahlo, para ver si realmente era culpable de todo lo que se le acusaba en Moscú. Y bueno, ellos dijeron al final veredicto no culpable, ¿no? También Trotsky estuvo en México ocupándose constantemente de la lucha a muerte, digo a muerte en el sentido político y periodístico, contra los procesos de Moscú, tratando de exhibir ante el mundo esa farsa en la que cayeron y fueron ejecutados los grandes revolucionarios del 17. Y al mismo tiempo él tenía contacto con trabajadores mexicanos, intelectuales mexicanos, leía la prensa, etcétera, y escribió sobre temas muy importantes de México. Escribió sobre el segundo plan sexenal, diciendo: cuidado, una reforma agraria no se puede llevar a cabo tan rápidamente en 6 años. Eso es lo que Stalin trató de hacer a partir de fines digamos, de más o menos esa época en la que él llegó a México en la URSS, y esto ha llevado al asesinato de miles y millones de personas en el agro ruso. Entonces hay que tener cuidado y tratar de adaptar los métodos de Zapata a México, pero no los de Stalin. Escribió sobre la independencia y democracia sindical, un tema que en ese momento era muy difícil porque las grandes centrales como la CTM estaban alineadas con el gobierno de Cárdenas y estaban en esta época justamente del frente de las 4 clases trabajando juntos, pero Trotsky decía: los obreros tienen que tener centrales independientes, un tema que fue retomado por el sindicalismo independiente en México y las izquierdas hasta los años 70. O sea, fue absolutamente precursor. Bueno, escribió sobre la expropiación petrolera, escribió sobre el gobierno de Cárdenas, y de hecho dijo: el gobierno de Cárdenas está jugando un papel en México equivalente a lo que fue la actuación de Lincoln en Estados Unidos en su momento. No es un gobierno revolucionario de izquierda, claramente, pues, no es comunista, pero es uno de los gobiernos, si no es que el gobierno más valiente y honesto de la época. Entonces, escribió sobre temas, algunos más, pero bueno, no hay tanto tiempo para tratar esto. Y bueno, lo que es interesante es que Lázaro Cárdenas, el gobierno de Cárdenas jamás le prohibió
sí escribir sobre México. Esos textos no circularon de manera amplia en nuestro país. A veces cuando circulaban lo hacían bajo un seudónimo, pero no bajo el nombre Trotsky, porque él respetó la no intervención en política mexicana, pero no le prohibió comunicarse con el mundo para hablar del mundo. Entonces, Monsiváis en algún momento dijo que Trotsky era como un hipopótamo en Chapultepec, en el sentido de que era un enorme personaje gigantesco en un lago pequeño en el centro de la Ciudad de México, hablando con el planeta entero a través de la prensa internacional, que no lo acusaba de traidor, sobre los grandes temas nacionales, internacionales, como por ejemplo el fascismo nazi y el advenimiento de la guerra. Así es. Olivia, pues ya en los últimos días, ¿cómo fue el asesinato de León Trotsky? Bueno, pues sí, Felipe ya tocó el tema. En realidad, desde fines de 1936 empezaron a llegar a México agentes de las fuerzas políticas policíacas soviéticas. Hay un libro del gran biógrafo de Trotsky, Pierre Brouet, cuya biografía, como dije, desgraciadamente no está traducida al español. Es un librito que se llama El asesinato de Trotsky, donde él habla de todos los agentes que fueron entrando a México y tratando de acercarse a la casa Trotsky, entender cómo era el ambiente para ver quién de todos ellos iba a poder organizar un atentado o una operación contra él. Hasta la mamá de Ramón Mercader del Río, que finalmente asesinó a Trotsky, vino a México desde diciembre de 1936 y ella era agente de la GPU. Pero bueno, finalmente en 1940, cuando ya habían caldeado el ambiente en el mundo entero y en México, preparando el asesinato, David Alfaro Siqueiros, que era militante del Partido Comunista Mexicano, pero también había sido combatiente en las brigadas internacionales en España y seguramente fue entrenado allá como miembro de las fuerzas policíacas políticas estalinistas, organizó un comando de 25 hombres y bueno, luego la policía mexicana descubrió que casi todos ellos eran militantes del Partido Comunista contra la vida de León Trotsky, fuertemente armados con metralletas, asaltaron la casa de Trotsky. Y bueno, por un milagro impresionante que Natalia tuvo, la esposa de Trotsky, una intuición rapidísima, lo empujó a una esquinita en la habitación donde dormían, en donde las balas simplemente no llegaron, y por eso ese atentado falló. Y pues cuando las fuerzas de Lombardo Toledano, del Partido Comunista, más bien de la GPU y de la Internacional Comunista, se dieron cuenta de que habían fallado, acusaron a Trotsky de que se había organizado un autoatentado contra su vida, ¿no? Pero Trotsky fue el primero que le dijo a la policía mexicana, chequen a Siqueiros. ¿Por qué lo dijo? Porque se sabía que los combatientes en España de las fuerzas comunistas eran entrenados y aceptaban, y si los llevaban hacia allá de muchas maneras a ser agentes. Bueno, eso falló, pero ellos ya habían preparado otra carta, que era la carta de Ramón Mercader del Río, militante comunista catalán, hijo de esta mujer, Caridad Mercader, importante militante comunista catalana y miembro de las fuerzas policíacas soviéticas. Estaban preparando esa carta desde 1938. A él lo disfrazaron y lo entrenaron para que apareciera como un muy próspero y apolítico hombre de negocios belga. Él hablaba muy bien francés, tenía varios seudónimos, Frank Jackson, Jacques Mornard, y él enamoró a una hermana de una secretaria de Trotsky, muy querida para la familia Trotsky, muy cercana, que se enamoró de él porque era un hombre muy seductor, guapo, etcétera, y que se presentaba como apolítico, o sea, que no les iba a causar problemas, ¿no? Pero esa carta la prepararon y fue finalmente esa carta, a través de las hermanas Angelov, pobrecitas, porque al final ellas, pues imagínense lo que era ser tan cercanas a Trotsky, y resulta que fue a través de ellas que el asesino logró meterse a la casa de una manera en la que no desconfiaran de él y pues asestar el golpe contra Trotsky de una forma brutal, que fue con un piolet. La intención era que no hubiera un balazo, que no hubiera ruido, que Trotsky muriera en el acto, para que eventualmente Ramón Mercader pudiera huir, porque su mamá
y uno de los más importantes agentes de la NKVD, la alcurnia de la GPU, lo estaban esperando en un auto a la vuelta de la esquina. Pero el hecho es que Trotsky, ya herido, gritó, aventó una silla. Cuando llegaron sus guardias secretarios y Natalia todavía alcanzó a decirles, no lo maten, tiene que hablar. Y así fue como detuvieron a Ramón Mercader, pero pasó 10 años en las cárceles mexicanas antes de que se supiera su verdadera identidad. No se sabía quién era realmente. Una historia realmente... la realidad supera la ficción, y la historia de Trotsky, este gran personaje trascendental en la historia universal. Pues se nos acabó el tiempo. Agradecemos muchísimo a la doctora Olivia Gall por acompañarnos en estos 3 programas dedicados a León Trotsky. Y bueno, los esperamos en un programa más. Seguramente en otro programa más adelante tendremos la fortuna de que nos acompañe Olivia. Y Felipe, pues ya se nos acabó el tiempo de esta serie de 3 programas, pero los invitamos para que nos escuchen el próximo miércoles 16 de septiembre. Por cierto, tendremos un programa muy especial para todos ustedes y que juntos sigamos descubriendo la historia viva de nuestro país. Gracias por acompañarnos. Estamos en Radio Educación. Quédense con nosotros. Participamos en este programa en las voces Aide Hunda, José Ángel Domínguez, Laura Viadas y Marcela Villa. Investigación, Salvador Castro. Guión, Claudia Segura. Musicalización, Oscar Guerra. Asistencia de producción, Alma Lilia Martínez. Conducción, Felipe Ávila e Ivette Mota. Producción, Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.